Buenos días, muchísimas gracias a la organización por el espacio. La charla la vamos a enfocar hoy en dos amigos muy conocidos. Seguramente para ustedes ver estos dos logos representa algo familiar. Son marcas que están establecidas en Ecuador y en toda la región realmente hace bastantes años. Y estas dos marcas, tanto Verango como Serenade, son la cara de la sostenibilidad en nuestra compañía. Y cuando hablamos de sostenibilidad, a veces tenemos dos formas: o nos volvemos un poco románticos o nos volvemos un poco reales, ¿verdad? Yo prefiero que nos vayamos a la parte real, y es que la sostenibilidad, aparte de ser verde, tiene que ser real, pero tiene que ser rentable. Quiere decir que tiene que haber un beneficio cuando implementamos herramientas que apoyan la sostenibilidad, pero que también nos den rédito cuando invertimos. El tema de la salud radicular se viene dando con mucha fuerza, con mucho auge ya hace algunas décadas, en unos países primeros que en otros, pero casi siempre cuando hablábamos de salud radicular hablábamos de controlar nemátodos, que era normalmente, o controlar picudos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces estábamos enfocados solamente en que no estuviese afectada la raíz. Pero hoy la realidad es que nuestra salud, cuando hablamos de salud radicular, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que profundizar en qué impacto realmente estamos provocando en un recurso muy importante que es el suelo. Y entonces, cuando hablamos de salud radicular, tenemos que hablar, sí, claro, de mejorar las condiciones de la raíz, porque es el soporte de la planta, pero también de que ese medio que es el suelo, cómo lo estamos impactando y si realmente estamos haciendo algo para conservarlo o por el contrario estamos provocando impactos negativos en él. Y entonces no voy a profundizar mucho acá porque ustedes, este es un producto súper conocido. Solo les voy a decir, Verango es un nematicida, fungicida, mejorador de raíces, que tiene básicamente basado su modo de acción en afectar el sistema respiratorio del nematodo y provocar la muerte, ¿no? Pero también a su vez en su composición tiene una parte que es fungicida, y esta parte del producto se dedica básicamente al control y a la cicatrización y cura de las lesiones que pueden estar provocando algunos otros patógenos a nivel radicular. También tenemos el Serenade, que va a ser hoy parte de la presentación, que es nuestro Bacillus. Serenade es una cepa patentada de Bayer, de Bacillus amyloliquefacens, de la cepa QST 713, es una cepa patentada por Bayer, está en muchísimos países del mundo y es pues uno de los bacilos también más vendidos en el mercado. Pero volviendo a lo que nos trae al día de hoy, es un proyecto que Bayer ha venido realizando en algunos países, de los cuales ya tenemos datos, y no podía ser Ecuador un país que se quedara sin también analizar. Y entonces arrancamos un proyecto de salud radicular basado en la interacción con el microbioma de suelo, y es cuánto impacto provoco yo con la aplicación de nematicidas y cuánto beneficio puedo obtener en la salud del suelo. Lo cual son factores determinantes no solo para ser sostenibles, sino también para ser rentables. Y entonces elegimos un área acá en el Ecuador y evaluamos parámetros como desarrollo radicular, poblaciones de nemátodos, análisis de B-Crop, que es básicamente la plataforma que nos analiza el bioma de suelo. Esto es una empresa totalmente externa de Bayer, nosotros los contratamos para que ellos nos hagan los análisis. Pusimos sondas de succión porque por supuesto estábamos interesados en entender que cuando hacemos un impacto o una intervención de un producto como un nematicida, cuál es el comportamiento de la fertilización que hacemos y si los nutrientes que estamos aplicando se están absorbiendo mejor o menor, si estamos colaborando en la absorción de nutrientes o si por lo contrario estamos afectando las poblaciones de microorganismos en el suelo y estos están impidiendo la asimilación de algunos elementos.
También hicimos análisis foliares y bueno, los típicos análisis de proxy de biomasa, que siempre son pues una parte visual que nos dice cómo están las áreas en las que estamos trabajando. Y básicamente hicimos una propuesta de manejo comparando unas áreas que fueron exactamente tratadas con lo mismo, o sea, áreas que tuvieron roturación, aplicación de encalado y también un programa de fertilización idéntico. Y separamos dos bloques, uno aplicado con verango y otro aplicado con un nematicida conocido, digamos, del grupo de los TOX 1, ¿verdad? Y a los 180 días hacemos una nueva intervención, esta vez ya con el Bacillus, y a los 210 días también. En el caso del TOX 1, por su corto periodo de control, hicimos una aplicación, una inicial y una segunda a los 150 días. Para esto, por supuesto, establecimos criterios similares, ¿verdad? En la selección, por ejemplo, de los lotes, y seleccionamos a través de mapas de Powerson y texturas para que fueran similares en esas características, que tuviesen similitudes desde el punto de vista de caracterización del suelo también, para evitar la mayor cantidad de variación. También hicimos mapeos de raíces, pHs y, por supuesto, el conteo de poblaciones de nemátodos iniciales para partir de ahí con el análisis. Seleccionamos los puntos y básicamente aquí lo que hicimos fue, seleccionamos 3 puntos en los cuales hicimos 3 calicatas a las cuales le pusimos un rizotrón a cada uno. Los rizotrones, ustedes posiblemente se familiarizan con el término, son esas láminas transparentes que nos permiten ir viendo el desarrollo de la raíz a través del tiempo y pues ir logrando capturar la data de cómo es el comportamiento de esta. Y al mismo tiempo pusimos las ondas de succión para evaluar también qué tal iba a ser la asimilación de los nutrientes en las áreas aplicadas, tanto con verango como con el producto, el TOX 1, que para este caso es el bloque que está en el círculo rojo. Y entonces aquí empezamos a ver a través de mapas de calor cómo va siendo el desarrollo de la raíz, tanto en el lote 7, que es el aplicado con verango, como en el lote 9, que es el aplicado con TOX 1. Y esas como lucecitas que ustedes ven en la imagen representan las raíces y cómo van haciéndose presentes para la visualización. Entonces, esta imagen es a los 60 días después de la aplicación. También tenemos una imagen a los 90 días y vemos claramente cómo los lotes, los rizotrones que están ubicados en el lote 7, por supuesto, tienen una mayor presencia de raíces, lo cual indica que las áreas aplicadas con verango tienen mayor cantidad de raíz con respecto al producto TOX 1. A los 120 días vemos también cómo sigue constante el desarrollo de raíces en los rizotrones de las áreas aplicadas con verango, siendo muy superiores a la presencia de desarrollo o al desarrollo de raíces de las áreas aplicadas con el TOX 1. Y bueno, una métrica que siempre es familiar, que es el conteo de nemátodos, también lo hicimos acá y evaluamos pues los nemátodos más comunes presentes acá en el Ecuador, Rhodophyllus, Helicotylencus, Pratylencus, y en este caso también evaluamos Meloidogyne, pero recordando siempre que Rhodophyllus es el nemátodo que afecta directamente o que impacta directamente sobre la productividad. Para este gráfico vemos cómo nosotros logramos con un solo ciclo de aplicación una disminución del 18% de la población de los nemátodos con respecto al TOX 1, que a pesar de las dos aplicaciones, más bien al final de los 180 días tiene un incremento del 33% de los nemátodos. Acá hay que entender que la dinámica poblacional de los nemátodos va en función de los tratamientos que haces. O sea, si yo nunca aplico nematicidas y aplico la primera vez, voy a tener un impacto sobre la dinámica poblacional, pero si continúo con un programa de nemátodos anuales, de control de nemátodos, pues voy a ir logrando manejar la dinámica poblacional y puedo ir obteniendo, por supuesto,
beneficios anualmente con los tratamientos. Y cuando hablamos de raíces vivas, que al final de cuentas es lo que siempre queremos ver cuando hacemos un muestreo, es saber cuánto de la raíz que tengo realmente es viva, realmente es funcional, nos damos cuenta que en el caso de las áreas aplicadas con Verango mantuvimos promedios de raíz de raíces vivas de alrededor del 75%, versus el TOX1, donde más bien perdimos un 16.6% de raíz al término de los 180 días. Y esta parte que vamos a ver acá es meramente ya enfocada en lo que es el análisis de bioma de suelo. Entonces, lo que acá ven ustedes que se determina como calidad de suelo es una de las variables que arroja la herramienta y nos da estos valores que están identificados como BCS, que es el B-Crop Score, que es una variable propia y patentada de los análisis de B-Crop, de la empresa como tal, y nos dice acá que para las áreas de Verango tenemos un incremento en estos B-Crop Score, lo cual nos dice que que las áreas aplicadas con Verango tuvieron una mejoría en la presencia de los microorganismos que benefician la estructura del suelo. Y recordemos que cuando hablamos de salud de suelo, quiere decir que entre más diversidad de microorganismos benéficos tengamos, por supuesto, vamos a tener un suelo no solo más sano, sino también un suelo capaz de responder y de resistir hasta a ciertos ataques, ¿verdad? Y cuando hablamos de ataques estamos hablando de temas que hemos estado escuchando en este seminario, como el tema de Erwinia, que se da en algunas zonas de Ecuador que he visitado, el tema de moco, que realmente es una afectación que estamos teniendo en varios países productores de banano, y bueno, ni se diga el tema de fusarium. Entonces, al igual que como en el humano, necesitamos un sistema de defensas y un sistema para poder fuerte y robusto para responder ante los ataques de los patógenos. Igualmente el suelo también necesita tener calidad, salud de suelo, y esto se da con la mayor diversidad de microorganismos benéficos posibles que tengamos para que esta respuesta ante el ataque de los patógenos sea más adecuada. Entonces, cuando vemos en temas de calidad de suelo, vemos cómo las áreas de Verango muestran un incremento en las poblaciones de microorganismos benéficos que aportan salud al suelo versus un menor aporte, digamos, de parte de las áreas aplicadas con TOX1, que da positivo, por supuesto, porque cuando hacemos la aplicación vamos a estar bajando poblaciones de nematos, vamos a estar bajando poblaciones que atacan las raíces, que reducen, digamos, que reducen poblaciones de nematos. Entonces, al hacer ese impacto, por supuesto vamos a tener un cambio, y es que vamos a reducir patógenos, digamos, presentes en el suelo. Pero cuando vemos temas como la biodiversidad, que esta está enfocada directamente a cuántas cantidades de microorganismos tenemos, porque tampoco podemos pensar en que nos vamos a ubicar en tener un solo tipo de microorganismo, sino que tenemos que tener una gran variedad de microorganismos para que cada uno cumpla su función y pueda hacer en el suelo un ambiente interactivo que cumpla las diferentes funciones que se requiere para que la raíz tenga un adecuado desarrollo, una adecuada absorción de nutrientes y pues todos los demás procesos que deben de suceder en ese sitio, ¿no? Alrededor de la rizosfera. Entonces vemos acá como en biodiversidad los valores de B-Crop Score para las áreas de Verango aumentan en 27 unidades, y para las áreas de TOX1 más bien tenemos un -4, lo cual quiere decir que las áreas aplicadas con el TOX1 redujeron la biodiversidad de microorganismos presentes en el suelo. O sea, hubo una disminución de poblaciones necesarias en el suelo. También hay otro factor que es la funcionalidad, y cuando hablamos de funcionalidad quiere decir sí, una muy buena presencia de microorganismos en el suelo, pero que estos sean realmente funcionales. Quiere decir que hayan microorganismos para
asimilar y transportar, permitir el transporte adecuado de elementos, que haya microorganismos que puedan hacer diferentes funciones que colaboren, por supuesto, para un adecuado desarrollo y un ambiente adecuado también a nivel de suelo. Vemos acá como para la variable de funcionalidad, en el caso de las áreas de Verango tenemos un +4 de los B-Crop Score versus más bien un valor negativo en el caso del TOX 1, lo cual nos dice que las áreas de TOX 1 están teniendo una disminución en las poblaciones de microorganismos que tienen funciones específicas y necesarias. Y cuando hablamos en análisis de bioma de suelo de resiliencia, quiere decir la capacidad que tienen los microorganismos de soportar los impactos que estamos provocando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por supuesto, hacemos la aplicación de un producto, vamos a provocar un impacto, ese va a ser en cualquier producto que pongamos, siempre va a haber un impacto. La importancia es saber si este producto está provocando un impacto negativo, un impacto positivo y si tiene recuperación de los microorganismos o si más bien tiene una eliminación de microorganismos. Entonces vemos acá que en el factor de resiliencia, que es la capacidad de que estos microorganismos resistan al impacto y se mantengan, tenemos un valor muy pequeño de 3 en las áreas de Verango. Quiere decir que sí hubo una pequeña población de microorganismos que se impactó durante la aplicación, pero tenemos en el área de TOX 1 un -16, lo cual nos indica es que una gran cantidad de poblaciones de microorganismos fueron incapaces de soportar el impacto de la aplicación y desaparecieron. Cuando hablamos entonces en general de biosostenibilidad, estamos viendo los cuadritos amarillos indican un nivel bajo, los cuadritos celestes hacia azul indican un valor alto, y entonces nos damos cuenta que las áreas aplicadas o impactadas con el producto Verango tienen una mejora con el tiempo en calidad de suelo, tienen una mejora en la biodiversidad, tienen una mejora en la funcionalidad y tienen una mejor resiliencia. Esto nos indica que el balance total en factores de biosostenibilidad, las áreas aplicadas con Verango tienen un a favor, o sea, tienen ganancia en cuanto a la salud del suelo con respecto a las áreas aplicadas con TOX 1. Y si hablamos de otro factor que normalmente lo escuchamos, es el tema de fijación de carbono, vemos como también a nivel de fijación de carbono las áreas de Verango tienen una mejor fijación de carbono con respecto a las áreas TOX 1, donde la fijación de carbono realmente fue mínima. También vemos factores como la respiración aeróbica, donde las áreas aplicadas con el producto Verango tienen una respiración aeróbica positiva, contrario a las áreas aplicadas con TOX 1, donde la respiración aeróbica más bien se ve en retroceso, se sale de hecho en negativo, lo cual nos indica que los procesos anaeróbicos posiblemente superaron o empezaron a incrementarse con respecto a las áreas aplicadas con Verango, donde más bien los procesos aeróbicos tuvieron un incremento. También podemos ver en procesos de fermentación, recordemos que cuando estamos hablando de procesos de fermentación quiere decir que se están dando procesos anaeróbicos, y cuando tenemos procesos anaeróbicos fuera de control estamos dando entrada al desarrollo de patógenos, en este caso enfermedades bacterianas. Es muy común que las podamos tener más fácilmente en áreas que tengan procesos de fermentación anaeróbicos. Entonces vemos acá como para la variable de fermentación, las áreas aplicadas con Verango tienen procesos de fermentación reducidos, o sea, tuvimos una disminución de procesos de fermentación, contrario a las áreas de TOX 1, donde más bien incrementaron los procesos de fermentación, lo cual quiere decir que se están dando más procesos anaeróbicos en las áreas de aplicación de TOX 1.
La metanogénesis, que es la producción de metano como tal, dio similar en ambos bloques, lo cual quiere decir que estos dos productos pues realmente no hacen un impacto en esta medición. Y liberación de materia orgánica, que es otro tema que siempre está en discusión cuando estamos hablando de nutrición y cuando estamos hablando de este tipo de procesos. Vemos cómo con la aplicación de Verango tenemos una liberación de materia orgánica más controlada, más pausada y que permite, pues por supuestamente, permite consecuentemente mantener pues niveles de materia orgánica más estables. En el área del TOX1 pues tenemos unos valores menores en cuanto a liberación controlada de la materia orgánica. Fijación de carbono, entonces, vemos cómo tenemos una relevancia importante, una estabilidad, igual que en la respiración aeróbica, menores procesos de fermentación, una metagénesis más controlada y la liberación de materia orgánica también más controlada en las áreas de aplicación de Verango. Y cuando hablamos de macronutrientes, que eso también siempre está en discusión, cuando hacemos una inversión en fertilización, es cuánto de lo que estamos fertilizando realmente se está aprovechando y si realmente estamos teniendo un beneficio. También el análisis de bioma permite la interacción entre microorganismos específicos que interactúan con los macro y micronutrientes, al igual que con su transporte y asimilación. Entonces, vemos también que para el factor de macronutrientes, las áreas aplicadas con Verango muestran parámetros estables y con tendencia a mejorar, sobre todo a partir de los 90 días después de iniciado el tratamiento. También los procesos de fósforo, solubilización de fósforo inorgánico, asimilación de fósforo orgánico, también tienen valores bastante estables. Y cuando hablamos del tema de potasio, que es un tema que siempre es discutido en banano, también vemos cómo tienen un impacto positivo en la asimilación de potasio y la disponibilidad del elemento. Cuando hablamos de microorganismos, que también se hace a través del análisis de bioma de suelo, esta interacción nos da parámetros muy estables en elementos tan trascendentales como el calcio, el magnesio y el zinc, que son elementos que siempre son evaluados y siempre son considerados en el desarrollo de la plantación, porque por supuesto calcio, magnesio, zinc tienen un impacto directo sobre el rendimiento, sobre mejora en la calidad de la fruta. Y vemos cómo específicamente traje acá 3 elementos para no hacer tan extensa la presentación. ¿Cuál es el comportamiento en cuanto al transporte de calcio? Y vemos que hablando de transporte de calcio, las áreas aplicadas con Verango tuvimos un crecimiento de 9 B-Crop Score, o sea, tuvimos un aumento en la eficiencia del transporte de calcio versus las áreas aplicadas con TOX1, donde no mostró ningún impacto sobre el transporte de calcio. Quiere decir que las áreas aplicadas con Verango, esos microorganismos tuvieron las condiciones para trabajar, para asimilar y provocar el transporte adecuado de calcio, contrario a las áreas aplicadas con TOX1. También el transporte de magnesio, vemos cómo en las áreas aplicadas con el Flopiran, con el Verango, tenemos un aporte positivo, quiere decir que las áreas, los microorganismos que habitan en las áreas que están habitando en estas áreas aplicadas con Verango están teniendo condiciones que le permiten hacer un adecuado transporte del magnesio. Y ojo que acá no estoy diciendo que todo esto lo está haciendo el Verango. Lo que hace Verango es crear un ambiente adecuado de poblaciones de microorganismos de manera que estos puedan hacer el trabajo que siempre hacen, ¿sí? O sea, lo importante es que los microorganismos estén presentes y puedan cumplir las funciones que ellos hacen cuando tienen las condiciones
óptimas. Quiere decir con esto que el impacto que provocamos con la aplicación de este producto es en positivo y está permitiendo un desarrollo adecuado de la raíz y al mismo tiempo de sus funciones. Cuando vemos el equilibrio del transporte de zinc, también vemos un impacto positivo en las áreas que están aplicadas con el producto, lo cual indica que los microorganismos responsables de hacer un adecuado transporte del zinc están logrando hacer la función que les corresponde. Y acá vamos a ver un poquito lo que son, desde el punto de vista de los análisis de bioma, lo que son resultados de concurrencia, pero básicamente nos vamos a enfocar en ver cómo es el comportamiento en el momento de la aplicación con respecto a 90 días de la aplicación. Entonces ustedes van a ver que en las áreas aplicadas con Verango, el circulito color verde que indica las poblaciones de microorganismos iniciales, a los 90 días ese circulito que se transforma en morado más bien creció. Esto lo que nos dice es que con respecto al día de la aplicación y nuevamente evaluados a los 90 días, las áreas de Verango tienen mayor cantidad de microorganismos presentes, contrario a las áreas aplicadas con TOX1 que iniciaron en el círculo verde siendo más grande, pero a los 90 días este círculo más bien se redujo, lo que nos indica es que hubo una disminución importante de la cantidad de microorganismos presentes en esas áreas. También el análisis de bioma permite hacer análisis, por ejemplo, de cationes, en este caso más enfocado a los balances entre calcio-magnesio, donde vemos un aumento en 4X para calcio-magnesio y también vemos un aumento de 1.5X en potasio, lo cual nos indica que esas áreas están logrando tener una mayor asimilación de estos elementos. Y cuando hablamos de aniones, específicamente de nitratos, vemos cómo las áreas con Verango, ese bioma, esa área aplicada está permitiendo tener un impacto de hasta 6.5X más en absorción. Cuando nos vamos a los análisis proxy de biomasa, que básicamente esta es como el visual que nos dice la calidad del área que fue aplicada, cómo se ve desde el punto de vista de fotografía, por decirlo así, vemos cómo se veían las áreas, el bloque 7 y el bloque 7 con Verango, el bloque 9 con TOX1, a los 0 días se ven muy similares las dos. Recordemos que entre más intenso el verde nos da una mejor calidad del área de la aplicación, una mejor biomasa, y vemos cómo a los 180 días logramos tener ya una cierta mejora visual en el bloque 7 que nos dice, que nos puede ir dando una idea de cómo se están comportando esas áreas a nivel del análisis visual que hace el proxy de biomasas. Entonces con esto lo más importante de recalcar es que Verango ha sido por décadas, nunca había salido un producto que tuviese la capacidad de hacer un control eficiente de nematos con un efecto prolongado, con un impacto muy noble desde el punto de vista de sostenibilidad, con un adicional en la mejora de la calidad de las raíces, una parte fungicida que cumple también una función en la sanidad del área radicular, con niveles realmente importantes. Este es un producto que ha marcado tendencia en el control de los nematodos en toda la región. Mi país, por ejemplo, donde hace algunos años aplicábamos incluso 4 ciclos de nematicida, porque era la única forma de mantener las plantas en pie, por la dinámica poblacional de nematodos que tenemos en Costa Rica. Hoy los programas de nematodos no pasan de 2 ciclos al año, e incluso tenemos empresas que, como hacen un control adecuado y permanente durante todos los años, se mantienen incluso con un solo ciclo de nematicida al año, lo cual por supuesto ha marcado un hito en el manejo de nematodos. También Verango pues tiene los MLRs necesarios.
Y por supuesto que cuando analizamos un producto que va en relación a el tiempo de control versus la mejora y la eficacia, por supuesto tenemos un positivo. Entonces, básicamente cuando hablamos de conclusiones decimos que el TOX1 observa inicialmente una comunidad muy buena de microorganismos, pero que con el paso de los días se va impactando negativamente y se reduce, contrario a las áreas de nematodos aplicadas con verango, que también, aparte del control de nematodos efectivo que realiza, permite que las áreas aplicadas mantengan poblaciones de microorganismos adecuadas e incluso estas incrementen con el paso del tiempo. Estos son resultados hasta 90 días. Este es un proyecto que está en la zona de Los Ríos, todavía sigue en desarrollo, lo vamos a seguir evaluando y vamos a seguir capturando los resultados para luego pues seguir compartiéndolos con ustedes. Y importante desde el punto de vista de nutrición, que no es lo que nosotros nos dedicamos, no vendemos fertilizantes, pero entender cómo cuando tenemos una salud de suelo ideal, podemos permitir que nuestras inversiones, por ejemplo, en nutrición puedan ser también rentables y puedan ser aprovechadas, que por supuesto lo que queremos al final es que esto se convierta en cajas, ¿verdad? Esto es lo que traía para ustedes hoy y muchísimas gracias.